¿Qué tal? Buenos días, amigos que nos siguen por Thunder. Estamos aquí en conectividad con el maestro William Roque Vargas. Ha sido todo una intensa búsqueda de sus tiempos. William es un maestro bastante dedicado a toda una serie pues, de actividades que tienen que ver con la formación docente. Y de hecho que hemos estado coordinando previamente este título que le vamos a llamar El invento de la escuela. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Juan, bien, bien, aquí pues ya, mira, es Día de la Madre, pero igual pienso que este es un espacio que nos va a permitir compartir y aprender cada día, ¿no? Y muy interesante la temática que hemos podido plantear. Exacto. Bien, para empezar, amigos de Thunder, William Roque Vargas es licenciado en educación primaria. Él realizó una maestría en docencia de educación superior en la Centenaria, en San Marcos. Y tiene una segunda especialidad, pues, con mención en formación de acompañantes pedagógicos, ¿no es así, William? En la Cayetano Heredia. Sí, 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 tuve esa dicha de estar ahí gracias a una beca justo que me otorgó el Ministerio de Educación. qué bueno. Y también creo que has sido formador en el programa de educación logros de aprendizaje en Pela, ¿no? Sí, estuve 3 años exactamente trabajando como formador de acompañantes pedagógicos en este programa tan interesante, ¿no? Que bueno, por ahora creo que está en proceso ya de reconvertirse, ¿no? En un nuevo acompañamiento más efectivo, ¿no? Más integral. Sí, sí, estuve ahí 3 años y de ahí que tengo bastante experiencia en lo que es observación de aula, ¿no? De formación docente, básicamente. Mm, excelente. Bueno, y William se dedica, casi todo el año se dedica, aparte de sus labores en la escuela, él también realiza formación y capacitación de docentes en el Grupo Horizonte, ¿no? Que es un grupo que está aliado con la Universidad José Faustino Sánchez Carreón. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro gran tema, que es el invento de la escuela. Voy a dejar de compartir. Empezamos a entrar al tema. Este es el tema. Lo estamos viendo allí, amigos. William, Sí, sí, estamos viendo ya, acá. ahora sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, acá en esta parte es el invento de la escuela. Y esto es un tema porque también justo en este corte de post pandemia, habría que también que repensar mucho, y para ello habría que ir también un poco el por qué y el para qué se inventó la escuela. ¿No es así, William? ¿Qué nos puedes Mm, comentar ante ello? a ver, mira, nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir este año, ¿no? Miren, iniciábamos el mes de marzo, aparentemente ya teníamos las planificaciones hechas, ¿no? Ya habíamos solicitado el material educativo, la lista de útiles a los estudiantes, pero el COVID-19 nos agarra así en frío prácticamente, ¿no? Pese a que ya se había dado en China anteriormente. Entonces, esto nos permite pensar, como dices, ¿no? ¿Cuál es la función de la escuela, ¿no? Actualmente, porque ahí tenemos que llegar, ¿no? ¿Cuál es la función de la escuela? Y a partir de eso también tendríamos que pensar, ¿no? ¿Y qué es la escuela? ¿Y cuándo nace la escuela? ¿No? Entonces son varias preguntas, por eso es interesante Sí, tomar por este tópico. favor. Hay El uno de los que está invento cortado de la ya. escuela, ¿no? El invento de la escuela lo he titulado del siglo XIX al siglo XXI, ¿no? Pasando por el XX, obviamente, y también, obviamente, hay épocas anteriores, ¿no? Entonces creo que podemos empezar ya, Juan, si me ayudas con las diapositivas, y también vamos Ya, interrogando y dando un vamos a poco. ver. A ver, ya, vamos a ir pasando. Aquí, listo. A ver, bueno, a ver, aquí hay algo interesante, el nacimiento de la escolaridad. Si vemos las imágenes, ¿no? Ahí vemos hombres primitivos, ¿no? Y tendríamos que remontarnos en la historia, ¿no? Hacia el origen de la humanidad, ¿no? En el Australopithecus.
¿no? Que fue, digamos, el primer homínido, ¿no? A partir del cual fuimos evolucionando en el tiempo. Entonces, digamos que el aprendizaje, ¿no? Que la educación en sí, nacen con el hombre, ¿no? El hombre en un momento se volvió bípedo, ¿no? Empezó a caminar de dos patas, porque así tendríamos que decirlo. Descubrió el fuego, ¿no? Empezó a consumir carne, que tiene bastante proteína, ¿no? Luego empezaron a formar clanes, tribus, ¿no? Y el hombre empezó a vivir en sociedad, ¿no? Y obviamente en ese proceso también descubrió ya algunas herramientas. Entonces, digamos, entre comillas, esas primeras escuelas surgieron, ¿no? A partir de la convivencia del hombre en clanes, en tribus, ¿no? Donde los más viejos, ¿no? Enseñaban a los más jóvenes, ¿no? El uso de algunas herramientas, ¿no? O el arte de la caza, entre otros aspectos. Pero el tiempo siguió transcurriendo y hubo un momento en que el hombre dejó de ser cazador y pescador, ¿no? Y recolector, y se convirtió en sedentario y agricultor. Y ahí, obviamente, la vida en comunidad se perfeccionó. Entonces ahí los padres, ¿no? Los padres primitivos, ya se encargaban digamos, instruir, ¿no? En aspectos básicos a los niños. Y digamos que fueron las primeras formas, ¿no? de, de educación, ¿no? Y obviamente en este proceso el cerebro humano fue creciendo, ¿no? Fue evolucionando y bueno, por ahí tendríamos que empezar el tema ¿no? Del origen de la escuela, bueno, en su época más remota. Claro, de hecho que acá podemos ir entendiendo pues el propósito de la escuela, ¿no? Quizás no tanto como el nombre mismo, una escuela, sino quizás también como una forma de que tiene que ver con una educación, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que nosotros no hemos perdido la esencia en eso, William. Si ahorita porque estamos confinados en la casa, en el hogar, en nuestra cueva simbólica, donde cual nosotros están nuestros hijos, estamos nosotros, y si salimos, salimos por un momento y luego regresamos. En este caso, pues, si nos vamos pues hasta la cueva, podemos ver también que era algo parecido, ¿no? Los niños no salían y hasta cumplir quizás una edad que posiblemente, pues, según los estudios antropológicos y paleontológicos, pues, los niños ya a partir de los 9 o 8 años ya iban con los padres, con adultos, primero a explorar la naturaleza y posiblemente ver también cómo ellos cazaban, ¿no? Quizás ya prácticamente en esa adolescencia, en esa pubertad, que en esa época no se llamaba ni pubertad ni adolescencia, porque es un tema cultural recientemente inventado por el hombre, pero ya había una mayoría de edad a partir de los 12 años, 13 años, ¿no? Una mayoría de edad considerada, para decirlo así, potencial para la casa. Pero ahí en todas esas relaciones, de hecho, había ya una educación, ¿no? Una educación que tenía pues que basarse en sobrevivir, dominar la naturaleza y si era posible también era aprender a buscar la comida de los alimentos, ¿no? ¿Por qué Claro, entonces una escuela? Esa parte, ¿para qué una escuela? a ver, mira, obviamente la escuela es una institución de transmisión de cultura, de conocimiento, y eso no ha cambiado. Mira, si nos vamos a estas épocas remotas, si bien esos conocimientos, esas manifestaciones culturales han ido cambiando, no deja de ser cultura, no deja de ser conocimiento. Entonces, la escuela es el agente socializador de una sociedad, ¿no? Entonces, más allá de la época, ya sea primitiva o época feudal o republicana, la idea es la misma, ¿no? Entonces, pienso que la escuela nace como una necesidad humana, ¿no? Una necesidad de relacionarse, de ir, digamos, poniendo, ¿no? Al corriente a los chicos, ¿no? De cómo deben vivir o cómo deben de sobrevivir en una determinada sociedad, ¿no? Entonces,
finalmente, para terminar este bloque, diremos que la educación es propia del hombre, ¿no? Gracias a su sistema nervioso y también a esa capacidad que tenemos de vivir en sociedad y obviamente al lenguaje mismo que solo los humanos lo tenemos. Claro. Entonces, vamos, como una conclusión, entonces, el para qué nació la escuela, para socializar, ¿no? Para cultivar, como dice educación, educere, cultivar y escuela como institución. Quizás más adelante lo vamos a ver en una sociedad llamada la griega, pero aquí estamos viendo las semillas, ¿no? De esta socialización. Y el por qué nació, porque el ser humano tiene también esos genes, ¿no? Nace porque necesita mantenerse en el tiempo a través de sus congéneres y de su generación, ¿no? Que se va dando. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a pasar entonces a al siguiente punto, ¿no? ¿Y cómo habrá sido la escuela en sus inicios ya, remontándonos pues a esta antigüedad preciosa, ¿no? Que es la griega. A ver, mire, ya bueno, más o menos hace 4 millones de años, digamos, la aparición del Australopithecus, ¿no? Pero la historia sigue transcurriendo, ¿no? Y en realidad todas las civilizaciones tuvieron formas de instrucción, de enseñanza, de socialización, ¿no? Los sumerios, ¿no? Los egipcios, ¿no? Pero en particular quisiera comentar sobre los griegos, ¿no? Y los espartanos. Bueno, aunque los espartanos más centraban, ¿no? La enseñanza o la escuela en el arte de la guerra, ¿no? Los preparaban casi únicamente para la guerra, pero los griegos no, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos hablar de la escuela ¿no? de Aristóteles, ¿no? De Sócrates, donde básicamente se enseñaba, ¿no? A partir del diálogo a los chicos, ¿no? Sobre situaciones filosóficas, sobre situaciones del conocimiento, ¿no? Y todo era en un acto de ir dialogando, no necesariamente existían centros o aulas, ¿no? Sino que paseando mismo, ¿no? El maestro paseaba con sus pupilos, digamos, y a través del diálogo iban descubriendo, ¿no? Situaciones que les rodeaban, ¿no? Sobre el mundo, ¿no? Y bueno, también entraba un poco el aspecto mitológico, ¿no? Pero más era, digamos, un aspecto de descubrir conocimientos. Por eso me atrevería a decir que un referente o el referente más antiguo como escuela mismo lo podemos hallar en Grecia, ¿no? Pero no solo fue en Grecia, si nos vamos nos cambiamos de continente, ¿no? En Perú, en América, ¿no? Existían también formas de educación, ¿no? Básicamente las culturas más avanzadas, los mayas, los aztecas, y en Perú, ¿no? Hubo también los famosos yachaiguasis, ¿no? Donde existía un amauta, ¿no? El profesor, el yachaj, ¿no? Y el que enseñaba a los estudiantes, ¿no? Religión, ¿no? Artes de guerra, historia, ¿no? Música, literatura, ¿no? Claro, a nivel oral, pero digamos que la educación no es exclusivo de una sociedad, pero sí hubo sociedades que, digamos, llegaron a niveles más altos, digamos, de desarrollo de la educación. En este caso, si hablaríamos de la antigüedad, los griegos fueron los que, gracias a grandes también filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón, lograron alcanzar grandes niveles y no en vano la cultura griega es referente, ¿no? Para la cultura actual incluso, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Digamos que en Grecia se fue perfeccionando, ¿no? Digamos, la misión de la escuela, que no solo tenía un carácter de sobrevivencia, como en la época primitiva, sino ya tenía un carácter de formación, sobre todo intelectual, ¿no? Y de descubrimiento de lo que nos rodea. Claro, de hecho que hay algo bien curioso que la palabra escuela nace en Grecia, esa palabra ecolé, que significa ocio, el aprendizaje en ocio o el buen ocio, ¿no? Que también algo parecido con la filosofía, ¿no? La filosofía era el espacio del buen ocio para dedicarse a pensar, a reflexionar, y de hecho que
esta escuela estaba destinada pues a los hijos de las élites, de las aristocracias en aquella época de Atenas, ¿no? Y de hecho que no había, o sea, creo que ya podemos hablar de que la escuela es una institución, como tú lo habías dicho, una institución que se va forjando, más allá de que, bueno, la educación formal y no formal o informal ya venía desde hace miles de años atrás, pero ya la institución como tal habría nacido en estas élites para poder ir forjando a los que iban a tomar decisiones, ¿no? Y quizás podemos ver ahí. Pero había una cosa también bien interesante, que este coleo, este ocio era bien libre, ¿no? Era libre, era al aire libre. Por ejemplo, tenemos ahí eh, bueno, por ejemplo, los filósofos eran los maestros, y el caso de Sócrates, que era un filósofo que tenía pues discípulos, y no había ningún sitio para reunirse, solamente era en la vía pública o en una plaza, y ahí estaban pues escuchando al maestro. O el caso de Platón, ¿no? Que él tenía un parque grande y había un dios Academus, entonces él hacía todo el paseo, ¿no? Con sus discípulos, se le llamó la academia. Entonces todas esas cuestiones que se daban con respecto a la política, a la vida ciudadana, a la vida común y corriente del resto de las sociedades, estaba en esta escuela. Entonces, y de hecho también, por ejemplo, la educación, y es cierto, y también las escuelas, eh, para poder también no fueron exclusivas de Grecia. También, como lo acaba de decir, hubo una escuela pues en la época del imperio de los incas, ¿no? Que le decían Yachayhuasi, y que también era una escuela para las élites cusqueñas y provinciales, ¿no es así? Pero de hecho que acá, esta escuela, si lo hacemos en comparación con la escuela actual, de hecho que no tiene mucho que ver, ¿no? Claro. Y que quizás se reclame bastante ese tipo de escuela, una escuela más libre, ¿no? Que ser tan así, tan rígida, que ya lo vamos a ir contando por qué se volvió rígida y dura, ¿no? Claro, justo, perdona que te corte, Sí, mire, sí, sí. tanto la escuela primitiva, bueno, en la primitiva la educación era democrática, ¿no? Porque todavía no existían clases sociales, digamos, ¿no? Eso fue ya posterior, ¿no? Cuando ya empezaron a aparecer los bienes, ¿no? Pero ya en la época griega, ¿no? Como tú dices, estas escuelas, ¿no? Entre comillas, eran dirigidas a las élites, ¿no? No eran para el pueblo, ¿no? Entonces, la educación, digamos, no era democrática todavía. Posteriormente ya se va a universalizar la educación, ¿no? Posteriormente va a ser pública, gratuita y obligatoria, ya lo vamos a ver. Claro. Y es interesante, ¿no? Miren, pero y también, digamos, para resumir esto, en la época primitiva la educación era democrática para todos, la hacía el padre o los abuelos, ¿no? Y obviamente su carácter era de sobrevivencia, ¿no? Pero ya en la época griega era elitista, ¿no? Y su carácter era de cultivar, ¿no? Aspectos de conocimiento, ¿no? No necesariamente de sobrevivencia. Bueno, seguimos. Y de hecho, en un momento creo que nace la escuela moderna. ¿En qué momento nació esta escuela moderna, no? Una escuela que, como lo acabas de decir, se vuelve pública. A ver, eh, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿no? En Prusia, lo que ahora es Alemania, ¿no? Eh, Se instauró, ¿no? Federico, se llama Federico I, si no me equivoco, fue el artífice de esta propuesta, ¿no? Donde básicamente la educación era, o se centraba, o su modelo era militar, ¿no? Todos los estudiantes en un ambiente, un maestro, ¿no? Con formación militar, ¿no? Y que dirigía, ¿no? Las actividades de los estudiantes, ¿no? O de los alumnos, porque ese era el término que se usaba, ¿no? Que se usa todavía en algunas instituciones educativas, y los estudiantes tenían que repetir, ¿no? Tal cual lo manda el instructor, ¿no? Entonces, más que profesor, se le veía como un instructor, ¿no? Y era obviamente de formación militar, en su mayoría de casos.
se preparaba a los niños, a los jóvenes para la guerra, ¿no? Para la obediencia, ¿no? Porque se suponía ya que las grandes potencias de Europa, por lo menos, se estaban ya preparando a una guerra, para una guerra inminente que se venía. Pero hay algo que sí hay que reconocer a esta escuela y que ha quedado hasta el día de hoy, Juan, ¿no? Miren, hasta el día de hoy ha quedado esto de que se instauró en Prusia, ¿no? La educación fue pública, ¿no? Gratuita y obligatoria. Por lo menos la básica fue obligatoria. Pública para todos, gratuita porque no se tenía que pagar a nadie y obviamente obligatoria porque todos los niños, por lo menos los más chicos, tenían que ir a la escuela. Obviamente también tenía un carácter populista, ¿no? Para que justamente contentara a las masas, el Estado dejaba de digamos, de educar solo a las élites, sino que ahora educaba a todos, ¿no? Para evitar riesgos, ¿no? De rebeliones o ideas, ¿no? Que en esa época nacían. Pero en esencia yo considero fue un aspecto crucial, ¿no? Por eso la escuela prusiana, si algo hay que reconocerle, es que por primera vez, ¿no? Apiñó, ¿no? Digamos, esos principios que la educación es pública para todos, que es gratuita y que es obligatoria. Entonces, luego de eso ya Francia, ¿no? Napoleón, Estados Unidos y otros países de Europa, incluso Chile, ¿no? Chile también copió estos modelos, ¿no? Y que también se fueron difundiendo. Es decir, fue un, digamos, un hito clave, ¿no? Dentro de la educación o dentro de la historia de la escuela y de la educación a nivel mundial, la escuela prusiana. Entonces, sí hay aspectos que hay que observarle, pero también este aspecto de pública, gratuita y obligatoria, que incido, fue muy importante. Exacto. De hecho, que esto que acabas de resaltar, que la escuela gratuita, pública, obligatoria, habría que también darle las gracias a los intelectuales racionalistas de la época anterior, siglo XVIII, entre ellos el famoso ilustrado que escribió el Emilio, un tratado sobre pedagogía, ¿no? Quien había dicho que los niños no piensan igual que los adultos. Estábamos hablando de Juan Jacobo Rousseau y de otros más que empezaron luego ya a ir tomando las ideas racionalistas de Rousseau, y de ello también influyó mucho en la ilustración para que muchos estados fuertes, monárquicos, entre ellos Prusia y otros más, Francia, Rusia, comiencen a pensar en esta gratuidad y esta obligatoriedad de una escuela pública. Creo que eso es importantísimo. Alemania, por ejemplo, también tomó en cuenta eso. Bueno, y podemos ver acá la escuela prusiana, ¿no? Y de hecho que también muchas de estas características de la escuela prusiana ha quedado para nuestros días, ¿no? El profesor autoritario, rígido, en una carpeta, luego los estudiantes repasando las lecciones, y si te das cuenta, era lo que había pasado antes con la escuela monástica en la Edad Media, ¿no? Era la copia, la transcripción y el repaso, y frente a ello pues surge también esa característica todavía tan estructural que es el memorismo, ¿no? Que hoy día lo tenemos, el memorismo, que es distinto que la memoria, ¿no? Pero de hecho que eso nos lleva luego al siglo XX. El siglo XX ya nos da una idea casi parecida, pero de hecho que acá entra algo importante que es la ciencia. Ujú. Sí, a ver, mira, entonces, digamos, si hablaríamos a nivel de modelo pedagógico, Prusia era netamente pedagogía clásica, ¿no? O sea, tradicional, ¿no? El maestro en función a la espada que vemos anteriormente, en función al miedo y a las sanciones, iba dirigiendo, instruyendo a los estudiantes. Pero bueno, pasamos el siglo XIX y llegamos al siglo XX, ¿no? Que muchos hemos vivido, ¿no? Muchos de nosotros hemos sido educados todavía en el siglo XX. En el siglo XX continuamos, ¿no? Con la escuela moderna, la Prusia fue, ¿no? Y se produce la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue un hecho histórico, ¿no? Donde hubo muchas pérdidas humanas, ¿no? Pero a partir de esto en educación, ¿no?
eh, obviamente junto con la revolución industrial, ¿no? Surgió el conductismo, ¿no? El conductismo pedagógico, ¿no? El currículo conductista, ¿no? Bueno, como quiera llamársele, que fue, digamos, el heredero, ¿no? de esa escuela tradicional prusiana, ¿no? Con algunas mejoras, ¿no? El conductismo nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí tenemos a Pavlov, por ejemplo, ¿no? Que planteaba el estímulo y la respuesta, ¿no? Luego tuvimos a Skinner, ¿no? El estímulo, la respuesta y el reforzador, que podía ser positivo o negativo, ¿no? Es decir, en muchos aspectos prácticamente era muy similar a la escuela tradicional. Pero como tú le dices, ya aparecen psicólogos, ¿no? Ya aparece la ciencia como fundamento para justificar este modelo, ¿no? Entonces, en el conductismo, la escuela básicamente se centra en el rol del docente, los estudiantes son oyentes, ¿no? Sobre el cual tenemos que depositar, ¿no? Conocimientos, ¿no? Y mientras mayor cantidad de conocimientos haya en el estudiante, ¿no? Su masa encefálica es mucho mejor, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién es el mejor estudiante? El que tiene acumulado mayor cantidad de conocimientos. Y bueno, y esto va a ir avanzando, pero que casi paralelo, un poco después del conductismo aparece la escuela activa, ¿no? Sobre todo en Europa, en Francia en particular, ¿no? Y la escuela activa, digamos, entre comillas, su eslogan era dar libertad al estudiante, ¿no? Entonces, algunos le dicen pedagogía activa, otros le dicen la escuela nueva, ¿no? En el cual básicamente lo que se busca es darle mayor protagonismo al estudiante, ¿no? Y el docente es el que debe generar, ¿no? Ciertas condiciones para que los estudiantes sigan aprendiendo, ¿no? Pero igual, tanto en el conductismo como en la escuela nueva, ¿no? Digamos que todavía la memoria, ¿no? Era la vedette, ¿no? O sea, el centro, ¿no? Del proceso, digamos, de la escuela, era que los estudiantes desarrollen su memoria, acumulen conocimientos, ¿no? Ya sea mediante actividades repetitivas o mediante actividades activas, pero la idea era desarrollar contenidos, básicamente. Bueno, y luego casi ya a mediados del siglo XX y a finales del siglo XX, obviamente, ya entra la escuela con características del cognitivismo, ¿no? Y ahí se da fuerza bastante a Piaget, ¿no? A Ausubel, ¿no? Con su teoría del aprendizaje significativo, y Vygotsky también aparece en escena, ¿no? Y luego ya pasamos en el Perú, por ejemplo, en la época de los 90, entramos, entre comillas, al nuevo enfoque pedagógico, ¿no? Al constructivismo pedagógico, ¿no? Donde se dice, ¿no? Que el estudiante construya sus aprendizajes, ¿no? Y que el docente es el que debe dar herramientas para que construyan esos aprendizajes. Pero en realidad en las escuelas lo que se veía es un activismo casi puro, ¿no? Habían papelotes, había grupos, los niños se exponían, se hacían dinámicas, y en realidad no se estaba desarrollando el aspecto cognitivo, ¿no? Yo lo veo de esta manera, seguíamos, ¿no? Habíamos cambiado de modelo, el maestro, entre comillas, también ya aplicaba algunas nuevas metodologías, pero la esencia seguía siendo la memoria y la acumulación de conocimientos, ¿no? Y pese a que las competencias, ¿no? A partir de la época de los 90, por lo menos en el Perú, ya se hablaba de competencias, solo quedaba en el documento, ¿no? En la práctica, seguíamos con las prácticas prusianas, con las prácticas de la escuela conductista, y Claro. miren, y ahí tendríamos que repensar, ¿no? Y la escuela estaba cumpliendo ese rol de desarrollar, digamos, aprendizajes significativos, desarrollar competencias. Claro. Yo de lo que has mencionado, que es muy importante, yo lo quería como ver de que a partir del siglo XIX hasta el siglo XX y finales e inicios del siglo XXI, ha habido esa ambivalencia entre dos modelos bien fuertes, ¿no? Que es el modelo clásico prusiano, que luego se moderniza con la parte científica, con el conductismo. No hay que negar que el conductismo, la escuela conductista, que es psicológica, le dio un carácter eh, bastante rígido, objetivo,
¿no? Positivista. Ya recordemos pues que el positivismo y el neopositivismo empezaron a entrar en el mundo de la educación a través de la psicología, pero a la vez también la naturaleza de esa escuela libre, democrática que habíamos visto desde la época de Grecia y mucho antes, ¿no? De la cueva, había surgido en la filosofía de John Dewey, ¿no? Y a partir de eso ya vienen los proyectos de la escuela activa, la escuela comunitaria, la escuela en proyectos, que va a ser incluso las semillas de lo que hoy día se está pensando regresar con las competencias, ¿no? John Dewey luego, y toda esa pedagogía activa, con Kirkpatrick y otros más que siguieron esa línea de la exploración, de la libertad, se vio pues ahí cortada por la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos habían dicho de que la escuela activa era un fracaso y que se necesitaba que Estados Unidos pasara al siguiente nivel, ¿no? Y solamente se tendría que hacer con una escuela industrializada, ¿no? Una escuela industrial o que obedezca, que haya ciencia, que llenen los conocimientos, las cabecitas de los niños y de los chicos, y que prácticamente se especialice, ¿no? Y si te das cuenta, muchas de esas cosas, que cuando llegó al Perú, todas esas ideas, el conductismo llegó con la reforma educativa, tú lo sabes muy bien, ¿no? Con la reforma educativa, muchos de los reformadores e intelectuales de la época de Velasco se entrenaron allá con la tecnología educativa, que era conductista 100% en los Estados Unidos. Pero de ahí cuando ya viene esto de las competencias, pues cambia aparentemente y formalmente, ¿no? Pero de ahí yo te pregunto si se mantienen aún características de esa escuela rígida, conductista, prusiana, y combinada con algunas cosas activas, si se mantienen, pues, ¿no? En estas épocas del siglo XXI. Claro, mira, a ver, voy a dar una frase que puede ser dura y que no soy el primero que lo dice, ¿no? Tenemos una escuela del siglo XIX, ya una escuela prusiana, docentes del siglo XX, de inicios del siglo XX, y muchos de nuestros estudiantes están en el siglo XXI, ¿no? No hay una relación directa, ¿no? Porque la escuela, el maestro, debe estar en paralelo, ¿no? Con la ciencia, con la tecnología. Y lamentablemente nuestra escuela, así duela decirlo, sigue ubicado en los siglos pasados, ¿no? La pedagogía tradicional, por ejemplo, o el conductismo mismo de premios y castigos en la escuela, ¿no? De estimular con diplomas a los mejores estudiantes, de la misma repitencia, de endiosar el memorismo, ¿no? De valorar el desempeño de los estudiantes en función a cuánto de conocimiento han logrado acumular. Todo eso siguen todavía en la escuela. Tenemos un currículo nacional, pero está en el documento. En la práctica todavía hay muchos docentes que están ahí congelados en el tiempo, ¿no? Y esta, digamos, esta pandemia que estamos viviendo, pienso que es una oportunidad que más que como problema lo debemos tomar como una oportunidad para justamente hacer que el docente transite, ¿no? De ese siglo XX al siglo XXI, ¿no? Entonces, sí existen prácticas todavía de la escuela tradicional y también conductista, pero es momento ya de que los docentes transitemos al siglo XXI, ¿no? Y bueno, eso ya lo iremos hablando en el segmento. Sí, como ir para ir terminando esta parte, ayer, por ejemplo, una maestra me envía una foto, me dice, eh, ¿qué te parece esta clase? ¿No? Entonces me muestra una foto donde hay un cuaderno con unos triángulos y bueno, el tema era los famosos este tipo de algoritmos que tiene que ver con los productos notables o con los triángulos que tiene que ver con la hipotenusa, ¿no? O algo parecido, con ir hallando estas fórmulas. Y bueno, dije, será para secundaria, ¿no? Y resulta que era para sexto grado, de un colegio privado, con ese cliché, pues, que lamentablemente distorsionó todo en varios años acá en el Perú,
y que el Estado no supervisó, y mira lo que ocurre, y era para sexto grado y me decía, pobre niño, dice, ¿no? Este niño es mi sobrino, dice, me está pidiendo ayuda, yo soy profesor de matemática, ella trabaja en el Estado, trabaja todo lo que se plantea, pues, ¿no? Desde el enfoque de la resolución de problemas en área de matemática y las competencias matemáticas prácticamente, ¿no? Pero qué tal daño, qué tal, eso ya creo que escapa, ni en Rusia se hizo eso, creo. O sea, no hubo ni siquiera un nivel, pero cómo es, ¿no? Cómo el marketing y la mercantilización de la escuela y de la educación termina por malograr todo lo avanzado y termina por mezclar situaciones que no competen a la pedagogía, es antipedagógico, porque eso no está previamente pues nivelado a un nivel de un niño que está en transición de lo concreto a lo abstracto. Imagínate las categorías que le piden pues desde el punto de vista de los triángulos notables, aspectos pues que tienen que ver con este cateto, la hipotenusa, que ni siquiera están allí pues, ¿no? Pero me parece absolutamente lo que se hace, y es lamentable cómo a veces los padres son engañados, porque eso es, son engañados, y hoy día pedimos que la escuela privada ha sido desnudado en sus deficiencias y debilidades, terrible, 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 y el Estado creo que ha sido muy tibio, cuando ha debido entrar a auditar, y me parece que debe haber una especie de SUNEDU para la escuela básica, para poder dar esas licencias de funcionamiento tal como debe ser, y de una vez cerrar escuelas, porque ha pasado tanto tiempo, mira que estamos viendo tanto tiempo, que la escuela era libre, y mira lo que sucede, ¿no? Bueno, Claro, sí, sí, a ver, para terminar este punto, justamente, ¿no? La escuela se sigue centrando, en este caso las privadas, en la memoria y en la acumulación de conocimientos, ¿no? Y el padre relaciona, ¿no? El manejar disciplinas, ¿no? El manejar conocimientos con el ingreso a la universidad. Ahí también falta un proceso de articulación entre la educación básica y la educación superior, ¿no? así Pero es, de sí. SUNEDU se está dando, ¿no? Se está dando algunos pasos, ¿no? Para que también la educación superior sea por competencias y también las pruebas de admisión sean por competencias, pero Uy, todavía falta transitar, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver dos aspectos, ¿no? ¿Hasta qué punto las universidades todavía, ¿no? En materia curricular, digo, deban seguir siendo autónomas, ¿no? Es un tema polémico, ¿no? Si les quitamos su autonomía, dejan de tener ese rango de universidad, ¿no? Va a afectarlos bastante, ¿no? Pero también es momento de que las universidades, como se está haciendo en algunos países de Europa, se articulen a la educación básica. Y ahí así creo es. que podríamos ir avanzando en que los padres entiendan que debemos desarrollar competencias y Claro, que los conocimientos son solo recursos en este proceso. así es. Creo que la idea es cerrar esa ambivalencia entre el conductismo clásico y la escuela activa, y ya creo que pasar a una segunda parte, ¿no? Y en esto, por ejemplo, eh, ¿tú crees que la escuela moderna, la que se inventó en el siglo XIX, eh, que se convirtió luego en tradicional, ¿no? Está en un fin con esto de la pandemia? ¿Qué crees tú frente a ello, no? Mm, a ver, definitivamente estamos en el siglo XXI, ya deberíamos haber transitado, ¿no? A nuevas formas de aprender, de enseñar, ¿no? A nuevas formas de organizar la escuela. Por lo menos en Perú estamos retrasados en el tiempo, ¿no? Todavía nuestras escuelas son del siglo XIX, ¿no? En el mejor de los casos del siglo XX. Definitivamente tiene que cambiar. Así La es. escuela actual tiene que cambiar, tenemos que empezar a considerar a la neurociencia, al igual que en su momento se consideró el estímulo, la respuesta de Watson, Skinner. Es momento de considerar a la neurociencia, ¿no? Como un aspecto fundamental en el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, la educación remota, la educación virtual que se está aplicando, ya no se va a ir. O sea, llegó, pero para quedarse. Y tuvo Así que es. ocurrir esto. Miren, una Así pandemia es.
de repente no llegaba, ¿no? Y ahora los maestros, mal que bien, ¿no? Yo trabajo con docentes, casi todos ya están entrando en esto, ¿no? Están con el Zoom, con el Jitsi, ¿no? Nunca se hubieran imaginado eso, ¿no? Claro, con el Facebook, ¿no? Entonces, eh, digamos que la educación post, Post pandemia. Hubo un corte. Disculpen ahí. ¿sí? Estábamos hablando sobre ya. Listo. Voy a hacer, sí, todavía sigue grabando. No te preocupes que hacemos luego el corte de esta. Bien, continuamos. Estábamos hablando sobre la escuela moderna. Claro, te decía Juan que la educación remota, ¿no? No necesariamente es virtual, y la educación virtual, que sí requiere, ¿no? de aspectos de conectividad, ¿no? Entre otros aspectos, ha llegado o se ha presentado para quedarse. Entonces las escuelas van a tener que, en general, ofrecer educación presencial, sí, pero acompañado también de la educación remota. Va a tener que ser una combinación, ¿no? Y necesariamente los docentes y algunos estudiantes que todavía pueden estar en esta situación van a tener que inmigrar, ¿no? Hacia la escuela digital, ¿no? Hacia el trabajo digital. Entonces vamos a pasar de ser nativos digitales, ¿no? A inmigrantes digitales. Así Entonces es. es una situación fuerte, ¿no? Muchos hablan de una educación 3.0, ¿no? Y creo que a eso vamos, ¿no? Esta pandemia ha acelerado, digamos, esos procesos en la escuela. Así es. Quizás también vamos a hablar de un modelo emergente, ¿no? Algunos lo van a llamar la educación líquida. Bueno, es un término que asume mucho de Sigmund Bauman, un filósofo que leo bastante. Bueno, posiblemente ya se hayan licuado y van a desaparecer muchas formas que hasta hace 3 meses atrás creíamos que eran válidas, ¿no? Y los padres creían válidos. Uno de ellos era el libro de texto, la acumulación de conocimiento. Eso ya no sirve, ¿ya? O por ejemplo, enseñar para olvidar todo lo que ya se hablaba con evidencia e investigación hace muchísimo, muchísimo tiempo. Una pandemia pues ha terminado por quizás eliminar todas esas creencias, y de que la escuela pública también va a tener que asumir bastante. Por ejemplo, leía hoy día a un experto en políticas educativas, Fernando Reimers, de la Universidad de Harvard. Él dice que las escuelas presencialmente, como la conocíamos, no se van a dar hasta que se descubra la vacuna, porque las pandemias pueden resurgir. O sea, esta cuestión de los virus mutan y pueden generar nuevos contagios mucho más agresivos, y hasta que no se haya una vacuna que pueda ser eficiente y eficaz, con la eliminación de este virus, y también con la seguridad que debe tener el sistema inmunológico del ser humano, pues las escuelas no pueden darse. Y si se dieran, como en China, pues, ¿no? Van poco a poco, o quizás puede haber una combinación de presencialidad y no presencialidad. Irán solamente un día un grupo, y mientras que el otro día se quedan en casa otro grupo. Entonces habrá una combinación entre algo así como lo semipresencial, ¿no? O el B-Learning, que dice, ¿no? B-Learning, que es un grupo va presencialmente y tienen las disposiciones sanitarias a 1 metro de distancia, y que tienen que ir pues bien protegidos con todas las medidas, pero otro grupo va a tener que quedarse en casa, y posiblemente sea eso, ¿no? Una salida, y que, ojo, no nos vaya a asombrar que podría ser de esa manera, porque en verdad hay que cuidar a nuestra generación.
esta generación, de hecho, que tiene que estar preparada para la incertidumbre, ¿no es así? Los nativos inmigrantes digitales tienen que prepararse para la incertidumbre porque ya tienen que usar un conocimiento para poder resolver cuestiones rápidas que tienen tiempos de vigencia cortas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esto justo me hace recordar, yo les voy a recomendar dos publicaciones que son muy interesantes y que no es de ahora, es de inicios del siglo XXI. Pedagogía 3000, no sé si has podido revisarlo, Ya. ella ya se adelantaba, ¿no? En el aspecto del desarrollo, en el aspecto de las nuevas generaciones que están naciendo al mundo, ¿no? Ahora necesitamos estudiantes que desarrollen habilidades, competencias, formas de convivencia, estudiantes que tengan una interacción directa con el medio ambiente, ¿no? Que nos ayuden a conservar el ambiente. También tenemos la publicación del aprendizaje invisible. Ah, claro. Claro, que Cobo, trabajan unos argentinos, ¿no? Claro. John Y Moravec. finalmente, ajá, John excelente. Pero, Moravec y Cobo. claro. Básico Y ese libro. finalmente hay unos videos muy importantes, ¿no? De la educación prohibida. Te Ah, los voy a compartir. claro, Que, vamos a que, compartirlo. que desnudan, ¿no? Los sistemas educativos en el mundo. Bueno, Juan, creo que estamos llegando a la parte de las Sí, conclusiones. claro, a ver, sí, vamos a hacer las conclusiones. De hecho, que una primera conclusión es que, bueno, desde mi punto de vista también aportas a ello, es que la escuela tradicional y la escuela libre estuvieron constantemente en esta dialéctica, ¿no? Pero que hoy día con esta pandemia va a tener que cerrarse esa brecha, que estuvieron muy enemistadas pues por muchos siglos, ¿no? Desde la escuela prusiana, la tradicionalidad, lo clásico y ahora estos modelos emergentes, pues va a tener que proyectarse una escuela distinta, ¿no? Quizás eh, la neurociencia quizás todavía no le da un marco evidencial. Quizás algo más antecedente es las ciencias cognitivas, porque habías hablado de habilidades. Y creo que por ese lado es que se va a darse los primeros pasos para la neurociencia que todavía yo lo voy a ver acá unos 30 años más adelante todavía, ¿no? Con evidencia en la pedagogía. Pero las ciencias cognitivas va a tener que tomar un papel preponderante como ya lo había tomado antes, ¿no? Pero de otra forma, porque la ciencia cognitiva con el famoso cognitivismo digital, que es lo que está entrando ahorita, ¿no? ¿Qué conclusión tienes en tu perspectiva, mi estimado William? A ver, yo llego a 5 conclusiones. A ver, la primera, a ver, bueno, lo tomaremos como conclusiones y también sugerencias, ¿no? Necesariamente se tiene que dar la implementación tecnológica, empezando por el Estado, obviamente, desde su función como Estado, ¿no? La educación remota, la educación digital no se va a poder trabajar si es que no tenemos esos recursos tecnológicos. Eso es lo primero, invertir en tecnología. Y las instituciones educativas también, a la medida de sus posibilidades, también hay que prever estos procesos. Lo segundo, bueno, no hemos hablado mucho, de repente va a ser motivo de otra conversación, es que el currículo, ¿no?, debe ser abierto. El currículo nacional, en su esencia, no es un currículo abierto, flexible y diversificable, ¿no? De repente muchos no estén de acuerdo conmigo, pero necesitamos flexibilizar el currículo, ¿sí? Que los estudiantes aprendan lo que realmente necesitan aprender y lo que ellos quieran aprender, ¿no? Y podemos mirar experiencias como la de Finlandia, ¿no? Quizás que nos podría enseñar algunas situaciones. El tema de evaluación también, la evaluación debe ser formativa. Ahora estamos en un proceso de que a veces es formativa, a veces es sumativa o aplicamos ambas, ¿no? Pero en realidad la escuela nueva, la escuela auténticamente nueva del siglo XXI debe centrarse en una evaluación formativa, por lo menos a nivel de educación básica, porque la educación básica es formativa, es Así es. distinto a la educación superior. Algo también importante es lo que está, una de las competencias transversales del currículo, esa es mi otra conclusión, es que los estudiantes realmente potencialicen, ¿no?, su competencia de gestionar sus propios aprendizajes, de ser autónomos, porque en esta educación del siglo XXI necesitamos esa competencia. Y Bien. finalmente,
está el tema de la formación docente. Tenemos que formar comunidades de aprendizaje donde no solo se discutan temas curriculares o de didáctica, sino también donde se empodere, donde se capacite, entre comillas, al maestro en estos entornos virtuales, obviamente, porque en el siglo XXI, Juan, si bien vamos a utilizar mayores herramientas tecnológicas, la educación remota virtual va a cobrar protagonismo, el maestro no va a ser reemplazado. Una computadora, un celular, una tablet no puede darle afecto, no puede darle orientación al estudiante. Y está demostrado desde la época primitiva que la escuela, que la educación es un acto social entre dos o más personas. Así es. Humanos, ¿no? Entonces, las tecnologías, los recursos van a cambiar, van a evolucionar, pero el maestro va a seguir ahí, pero tiene que ser un maestro ahora del siglo XXI, y ya no ya un maestro del siglo XX o del este. Así es, así es. Bien. Listo. Estimado William, amigos, hemos tenido una conversación bastante interesante y de hecho hemos con William dado algunos puntos de vista. La perspectiva, creo que post pandemia con la escuela va a ser determinante, ¿no? Algo así que creo que una idea de esto es que la escuela es una experiencia social y eso creo que ya ambos podemos, creo que todos, tanto autoridades, padres de familia, estudiantes, maestros, todos estamos de acuerdo que la escuela es una experiencia social y necesitamos esos vínculos para poder seguir apostando por el futuro. Bueno, entonces, mi estimado William, muchísimas gracias. Ya tendremos otro conversatorio pedagógico. Me gustaría ahondar mucho en la evaluación formativa. Lo he tomado acá, esa evaluación formativa que quizás ya la escuela básica tendrá que dejar de ser sumativo y ser más formativo, y lo sumativo lo pasaremos para la educación superior, ¿no? Creo que ya estás pensando por ahí alguna hipótesis. Eso me parece interesante, quizás hablarlo más adelante. Esto va a cambiar bastante las formas que tienen que ver con el currículo, la pedagogía y con todo lo que tiene que ver con la educación. Palabras finales, William, en concreto. A ver, voy a citar la Ley General de Educación, la 28044. ¿Cuál es el concepto de educación? ¿No? El concepto de educación es formar integralmente a las personas para el perfeccionamiento de la sociedad. Tendríamos que preguntarnos, docentes, directivos, público en general que estamos viendo esta transmisión, ¿no? ¿La escuela está cumpliendo con formar integralmente a los estudiantes? Así es. La pregunta final. Gracias, Juan, te agradezco mucho y no va a ser la primera vez. Creo que hay bastantes temas curriculares, temas de acompañamiento pedagógico también, que podemos seguir discutiendo. Listo. Muy amable. Gracias, pues, y será hasta el próximo webinar. Listo. Bueno, adiós.